Dios les bendiga, hermanos. Así como estábamos, por favor, vamos a buscar en nuestras Biblias Jeremías, por favor, Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, por favor. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 3, hermanos. Jeremías 29, del 5 hasta el 13. De manera alternada, yo leo el 5, ustedes el 6. Y todos nos unimos en el versículo 13, por favor. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Jeremías 29, 5 dice: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comer del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañéis, vuestros profetas están entre vosotros, y vuestros adivinos, y atentáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Todos, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vamos a orar, hermanos. Señor mi Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, el privilegio, Señor, que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, poder orar, Señor, y te pedimos en esta hora, Señor, háblanos, Señor. Muéstranos, Señor, en tu voluntad qué es lo que quieres en nuestras vidas, y te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, en este pasaje nos muestra, hermanos, al profeta Jeremías enviando a los ancianos de Israel cartas, hermanos, que se encontraban en Babilonia, donde claramente, hermanos, podemos observar, entre muchas cosas, un mensaje, hermanos, de ánimo, un mensaje de aliento y un mensaje de consolación. Israel, hermanos, había sido llevado cautivo, hermanos, a causa de su pecado. Ellos, hermanos, estaban sufriendo en tierra ajena. Aquellos, hermanos, que fueron llamados, hermano, el pueblo escogido de Dios, estaban siendo afligidos, estaban siendo atormentados, estaban siendo torturados, hermanos, bajo la mano de Nabucodonosor, hermanos. Y sin duda, hermanos, muchos de los del pueblo de Israel se preguntaban por qué estaba pasando todo esto. Muchos, hermanos, estaban llorando, muchos se afligían, estaban quebrantados. Su corazón, hermanos, estaba quebrantado de tal manera que Dios, hermanos, tuvo que enviar, hermanos, un mensaje de ánimo a través de su profeta Jeremías, un mensaje de amor. Dios les dijo que no sería un periodo pequeño, hermanos. No sería un poco tiempo los que ellos iban a estar cautivos. Con el tiempo que estarían en aflicción, hermanos, no sería un mes, no sería un año, sino serían 70 años, hermanos, en tierra extranjera, sufriendo y teniendo, hermanos, el deseo de regresar a casa. Sin duda, hermanos, no fue fácil. No fue fácil ser obligados a dejar sus casas, ser obligados a dejar sus trabajos. No fue fácil, hermanos, ser obligado a dejar sus pertenencias. No fue fácil, hermanos, ser obligados a dejar sus propiedades. La tierra, hermanos, que Dios les había dado. La tierra, hermanos, que ellos que estaban tanto esperando, hermanos, para poder entrar en ella. Israel, hermanos, la nación de Israel estaba sufriendo. Y hermanos, en nuestra vida muchas veces nos encontramos, hermano, en estas situaciones difíciles. Quizá, hermanos, no hemos sido esclavos de ninguna nación en lo personal, pero, hermanos, hemos llegado, hermanos, al punto donde nuestras almas se afligen, donde hay dolor en nuestro corazón. ¿Cuántos, hermanos, no nos hemos quebrantado? ¿Cuánto no nos hemos quebrantado nuestro corazón por causa de las circunstancias?
Quizá, hermanos, sea la enfermedad, quizás sea causa de la muerte de un amigo, alguien cercano a nosotros, hermanos. Quizá, hermanos, problemas en el matrimonio, quizá, hermanos, problemas con los hijos, hermanos, problemas, hermanos, con los amigos, problemas con los hermanos de la iglesia, hermanos, y hemos estado en quebranto de corazón. ¿Cuántas veces no hemos llorado de la misma manera que Israel lloró? Y pensamos, hermanos, nos sumergimos en un pensamiento en que Dios no nos oye. Pensamos que Dios nos ha abandonado. Pensamos que ya no hay solución. Pensamos, hermanos, que somos las personas más desdichadas del mundo y nos olvidamos de Dios. Olvidamos lo que Él ha hecho por nosotros. Olvidamos, hermanos, lo bueno que es nuestro Dios a pesar de las circunstancias. Así como Israel, hermanos, nosotros también hemos pasado por esos momentos dolorosos. Nosotros también hemos pasado por momentos de aflicción. Y quizá usted dice, hermano, pues yo no estoy pasando por momentos de tristeza. Hoy en día estoy bien. Tengo mi familia, tengo mis amigos, asisto a la iglesia y estoy muy bien. Pero hermanos, Dios no hace casualidades. Dios nos está preparando y más vale, hermanos, que sepamos más bien qué hacer en medio, hermanos, de ese quebranto. ¿Qué deberíamos de hacer, hermanos, cuando venga ese quebranto? Mire, por favor, lo que dice Jeremías, capítulo 29, por favor, ahora el versículo 5, dice así. ¿Qué deberíamos hacer, hermanos, cuando el quebranto venga? Número 1, hermanos, seguir viviendo. Mire por favor lo que dice el 5, dice, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comer del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad en la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué deberíamos de hacer, hermanos? Dice Dios, sigue viviendo. Dios le dice a Israel, hermanos, que no se cansen, sino al contrario, que continúen su vida, que sigan haciendo lo que tenían que hacer, que sigan edificando sus casas, que se casen. Hermanos, Dios conocía el dolor de Israel, Dios conocía la aflicción en la que se encontraba la nación de Israel, hermanos, el quebranto por el cual ellos estaban atravesando. Sin embargo, Dios jamás, hermanos, Dios jamás, y escúchame, hermano, jamás les da permiso de tirar la toalla. Dios no les dice que hagan duelo, sino al contrario, que sigan adelante. Y hermanos, Dios sabe nuestro quebranto, Dios sabe nuestro dolor, pero aún así, hermanos, Él nos pide y Él nos manda que sigamos adelante, a que, hermanos, no nos afanemos, a que sí, hermanos, hay problemas, pero deberíamos de estar firmes. No dejemos de orar, hermanos. No dejemos de venir a la iglesia. No dejemos de leer la Biblia. No dejemos, hermanos, de congregarnos, hermanos. No dejemos de participar en los ministerios. Es cuando más, hermanos, deberíamos de estar ahí. Más deberíamos estar involucrados. Procurando estar cerca, hermanos, de Dios. Y muchas veces, hermanos, es todo lo contrario. Dejamos de orar, dejamos de creer, hermanos, en las promesas de Dios. Dejamos de preocuparnos, hermanos, de venir a la iglesia y ya creemos, hermanos, que es algo opcional. Dejamos, hermanos, de ganar almas. Dejamos de hacer lo que hacíamos antes. Incluso, hermanos, me temo que muchos han llegado a dejar, hermanos, y escúcheme bien, hermano, de vivir. ¿Por qué, hermanos? Porque en el quebranto nos sumergimos en el dolor. Y muchas veces, hermanos, somos llevados a inclusive dejar de comer. No queremos que nadie nos hable. No queremos que nadie esté con nosotros. Queremos, hermanos, sumergirnos en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, en nuestro quebranto. Pero, hermanos, ese no es el mandamiento de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Él quiere que nos levantemos. Él quiere que nos mantengamos firmes. Y, hermanos, a pesar de nuestro dolor, aún Dios nos hace responsable, hermano, de cómo reaccionamos a ese dolor, hermanos. Recuerda a Moisés, hermano, cuando golpeó la roca, cuando Dios le dijo, háblale. Si usted analiza un poquito su historia, hermanos, un versículo, hermanos, con el que empieza el capítulo, nos dice que acababa de morir su hermana María. Hermanos, Moisés estaba quebrantado. Moisés había sufrido. Su hermana acababa de morir, hermanos. Y a pesar de todo, hermanos, Dios lo hizo
responsable de cómo actuó. Por eso, hermanos, en medio del quebranto, en medio de ese dolor, hermanos, no dejemos, hermano, que el dolor nos invada, hermanos. Sigamos adelante, sigamos viviendo. ¿Qué debemos hacer en el quebranto, hermanos? Número 1, hermanos, seguir viviendo. Pero número 2, hermanos, mire por favor lo que dice Jeremías. Jeremías, por favor, capítulo 29, versículo 9, por favor. Jeremías, por favor, capítulo 29, versículo 9 dice así, desde el 8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. 9, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Mira, hermano, número 2, ¿qué debemos hacer en medio del quebranto, hermano? Número 2, debemos de confiar, hermanos, confiar en sus promesas. Hermanos, la nación de Israel estaba prestando más atención a lo que los falsos profetas les estaban diciendo, a aquellos que Dios no había enviado. Por eso, hermanos, ellos estaban desanimados, por eso había quebranto en su corazón, porque los falsos profetas, hermanos, les habían dado expectativas que no provenían de Dios, hermanos. Y muchas veces, hermanos, así como el pueblo de Israel, nosotros preferimos escuchar a nuestros amigos, a nuestros familiares inconversos que nos dicen, ya ves, y eso que eres cristiano y te va mal. No que siendo cristiano te iba a ir siempre bien, nos dicen los familiares, hermanos, y nos desanima y nos duele, hermanos, y nosotros no las creemos y pensamos, sí es cierto, antes me iba mejor, sí es cierto, antes yo ganaba más, sí es cierto, antes sufría menos, antes estaba mejor. Pensamos, hermanos, y desconfiamos de las promesas de Dios. Nos llenamos de temor, hermanos, de miedo por las circunstancias, porque no sabemos a dónde va a ir a parar la situación. Estamos todos temerosos por lo que escuchamos en las noticias, hermanos, por lo que nos dice la gente, y nos olvidamos, hermanos, de las promesas de Dios. Hermano, mire, hoy en la actualidad vivimos una situación muy difícil. Estamos atravesando por una pandemia global, hermanos. Y es cierto, hermanos, la situación es grave. Hay que cuidarnos, hay que seguir las medidas, hermanos. Pero Dios sabía, hermanos. Dios sabía que iba a haber una pandemia y sus mandamientos no los invalida una pandemia. Sus mandamientos no los invalida, hermanos. Por eso deberíamos de confiar en sus promesas. Si Dios nos manda a ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ese mandamiento no ha quedado invalidado, hermanos. Deberíamos de seguir fervientes, hermanos, confiando en las promesas de Dios, confiando, hermanos, que si obedecemos a Dios, Él es el que nos cuida. Por eso dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos olvidamos de que Dios nos cuida. Nos olvidamos que, hermanos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Nos olvidamos de que Él está con nosotros, de que su Espíritu Santo mora en nosotros y no nos va a dejar. Nos olvidamos incluso de todo, hermano, lo que Él ya ha hecho por nosotros. Estamos llenos de temor. Tomamos decisiones, hermanos, desconfiando de Dios, hermanos, impulsados, hermanos, impulsados por esa desconfianza a las promesas de Dios, a lo que Dios nos está diciendo, hermanos. Y eso, hermanos, es un grave error. No deberíamos de confiar más en lo que el mundo dice. No deberíamos de confiar más en lo que la televisión dice, en lo que mis amigos dicen, en lo que opina, hermanos, el mundo. No, hermanos, deberíamos de agarrarnos de las promesas de Dios. ¿Recuerda la nación de Israel, hermanos, cuando tuvieron hambre? ¿Recuerdan a la nación de Israel, hermanos, cuando ellos tuvieron sed? Ellos, hermanos, antes de tener esas necesidades, habían visto grandes maravillas de Dios.
Habían tenido razones suficientes para confiar en Dios. Hermanos, ellos vieron cómo literalmente se abrió el mar en dos, hermanos, y había razones, hermanos. Israel no podía, hermanos, poner pretextos. Había razones suficientes para confiar en Dios. Y Él está en control, hermanos. Él sabe, hermano, cómo termina nuestra vida. ¿Cuál va a ser nuestro fin? Él lo sabe, Él está en control. Por favor, miren lo que dice, versículo 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermanos, Él nos cuida, Él nos protege. Por eso confiemos en sus palabras. Por eso, hermanos, confiemos en lo que Él nos dice. No, hermanos, la mano de Dios no se ha cortado. Dios no ha cambiado. Él sigue cumpliendo sus promesas. Y por eso, en medio de ese quebranto, hermanos, confiemos en esas promesas y confiemos, hermanos, en sus palabras, hermanos. ¿Qué debemos hacer en medio del quebranto, hermano? Número 1, hermanos, seguir viviendo. Pero número 2, busquemos a Dios, hermanos. Confiemos en sus promesas. Confiemos en lo que Dios nos ha dicho. Confiemos en cada mandamiento inclusive que Él nos da, hermanos. Porque si no queremos obedecer, hermanos, muchas veces es por la desconfianza en Dios. Y número 3, hermanos, ya me adelanté, pero número 3, hermanos, ¿qué debemos hacer en medio del quebranto, hermanos? Busquemos a Dios, hermanos. Mire por favor lo que dice versículo 12 al 13. Dice: entonces, dice, me invocaréis. Repitamos esa frase, por favor. Mire lo que dice, hermano. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, ¿qué debemos hacer, hermanos? La palabra de Dios nos dice, hermanos, número 1, sigue viviendo. Número 2, confía en las promesas. Y número 3, busca a Dios. Mira, hermano, Dios había quebrantado a la nación de Israel para que ellos voltearan a verlo, para que invocaran su nombre, para que se dieran cuenta, hermanos, que es cierto, no estaban bien con Dios, que su pecado los había llevado hasta donde ellos estaban. Y muchas veces, hermanos, en esos momentos de quebranto, es donde más, hermanos, uno está propenso a buscar a Dios. Es donde más, hermanos, uno quiere invocar su nombre. Donde más, hermanos, rogamos al Eterno. Donde más queremos estar en la iglesia. Por eso Dios nos quebranta, para que entendamos que no estamos bien. Y en medio del quebranto, hermanos, deberíamos de buscar a Dios. Deberíamos de buscar su rostro. Mire por favor lo que dice Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7, leemos desde el 7, por favor. Mateo 7, 7. Dice la palabra de Dios así, hermanos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Mira, hermanos, Dios nos da la promesa de que si le pedimos, si lo buscamos, lo vamos a hallar, hermanos. Vamos a encontrar su rostro, pero Él nos anima. Mira, Noé Vargas, Aurelio, Fernando, Eri, iglesia, búscame. Búscame, dice Dios. Por eso deberíamos de rogar, deberíamos de pedir, deberíamos de estar, hermanos, en todo momento de rodillas, clamando a Dios, pidiendo de su favor, pidiendo de su gracia, ahí con la familia, hermanos, ahí en nuestro cuarto, aquí mismo en la iglesia, hermanos, orando a nuestro Dios, todos unánimes, hermanos, con un corazón quebrantado hacia Él. Pero muchas veces, hermanos, preferimos darle la espalda a Dios en esos momentos. Nos alejamos. Muchas veces en ese quebranto, en medio de ese dolor, nos amargamos, guardamos rencor hacia Dios, le empezamos a reclamar y muchas veces dudamos, hermanos, inclusive cristianos dudando de la existencia de Dios. Pero, hermanos, no debería de ser así. Cuando venga el quebranto, cuando el quebranto esté próximo, hermano, porque debemos entender algo, va a venir el quebranto a nuestras vidas.
No importa si somos niños o adultos o jóvenes, hermanos, va a venir el quebranto a nuestras vidas. Un familiar quizá va a partir con el Señor. Un amigo nos va a dejar, hermanos, nos va a traicionar quizá. En la iglesia, hermanos, van a empezar a hablar de nosotros quizá. Pero hermanos, en medio de ese quebranto busquemos a Dios. Porque en el momento que lo hagamos, hermanos, en el momento que con un corazón sincero busquemos a Dios, lo vamos a hallar, hermano. Mire, por favor, regresemos a Jeremías y con esto termino. Jeremías, por favor. Jeremías 29, hermanos. Versículo 13, dice la palabra de Dios así, dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sí, hermanos, en medio del quebranto debemos de buscar a Dios. Y dice Dios, mira, hermano, dice Dios, me vas a hallar. Me vas a hallar. No, hermanos, no es si nosotros nos portamos bien y toda la cosa. No, hermanos, con un corazón arrepentido, hermanos, un corazón, hermanos, sumiso a Dios, entendiendo, hermanos, nuestro quebranto, entendiendo nuestra condición. Dice Dios, me vas a buscar, y cuando tú me busques, dice Dios, me vas a hallar, porque en ese momento tú vas a ser sincero. No va a haber lugar para la hipocresía, no va a haber lugar para que una doble cara, porque yo sé que estás quebrantado. Y hermano, cómo hemos llorado, cómo hemos sufrido, cómo hemos derramado lágrimas delante de la presencia de Dios. Y esas, hermanos, han sido nuestras oraciones más sinceras. Esas han sido nuestras oraciones que más, hermanos, han tenido impacto en nuestras vidas. Oraciones, hermanos, donde quizá rendimos nuestra vida. Oraciones, hermanos, donde quizá decidimos cambiar algo de nuestra vida porque hay quebranto en nuestra vida. Y es donde Dios, hermanos, dice, me vas a hallar. Me vas a hallar cuando venga el quebranto en nuestras vidas, cuando sintamos que no podemos más. Busquemos a Dios. Él promete ser hallado, pero cuando lo hagamos de todo corazón, hermanos, no dudemos de sus mandamientos. No dudemos de sus promesas, no dudemos de su cuidado. Él está con nosotros, pero necesitamos buscarle, necesitamos darle importancia a la oración, necesitamos darle importancia a nuestro Dios. No esperemos, hermanos, el quebranto, no esperemos, hermano, perder un familiar, no esperemos perder nuestro trabajo que tanto amamos, hermano. No esperemos que Dios nos tenga que quebrantar para buscarle. Hoy, hermano, es tiempo aceptable, hoy busquémosle, hermanos, quebrantemos nuestro corazón delante de Dios. No esperemos que Él lo haga, hermanos, porque, hermanos, cómo duele, hermanos, ser quebrantado por Dios. Y muchas veces es necesario, hermanos, porque nos endurecemos, hermanos. Y, hermano, quizá usted dice, hermano, hoy estoy bien, como le decía al principio, no estoy sufriendo. Hoy tengo bienestar en mi familia, quizá podremos decir, pero, hermano, Dios nos está preparando. Cuando venga el quebranto, número 1, sigamos viviendo, hermanos. Número 2, confiemos en sus promesas. Y número 3, busquemos, hermanos, busquemos a Dios. Vamos a orar. Señor, mi Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio, Señor, que nos diste de escuchar tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu propósito. Ayúdanos de que en medio del quebranto, Señor, poder responder de una manera correcta, porque sabemos que aún nos haces responsables, Señor, de nuestras acciones. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y escucha las oraciones de cada uno de mis hermanos. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.